El problema es que las personas que se lesionan haciendo eso seguramente tuviesen un nivel medio de carga, es decir, su carga crónica era mucho menos que eso. Es muy raro que una persona, que un jugador, que su carga crónica sea correr 150 pistas y hacer el doble de fuerza de la que hicimos, se lesiona haciendo ese entrenamiento. Casi imposible que eso suceda. ¿Por qué? Porque su carga crónica le protege. Por lo tanto, el primer pilar de la recuperación, ¿cuál es? Carga crónica elevada. Da igual lo que hagamos de Normatec, de baño de hielo, de un gel de carbohidratos, de lo que queráis, da exactamente igual si estamos poco entrenados. Es decir, si damos un estímulo a un deportista y el mismo estímulo a otro deportista, si el primero está mucho más en forma, 100% se va a recuperar antes. Y da igual que duerma regular, que coma menos o incluso que ayune. Se va a recuperar mucho antes que la persona que no está acostumbrada. Muy buenas a todos, compañeros. Estamos aquí una semana más y este tema me gusta mucho, la verdad. Es un tema que creo que es importante y que además está en boga. Creo que al final el deporte, en muchos aspectos, sigue obviamente evolucionando, intentando que cada vez las marcas mejoren más, que cada vez entrenemos más duro, que entrenemos con más intensidad, que entrenemos mejor. Y ese es el camino, obviamente, pero también estamos viendo que desde hace unas décadas cada vez se va más hacia la línea de intentar mejorar la recuperación. Es decir, al final podemos entrenar lo que podemos entrenar, no podemos entrenar 15 horas al día, es imposible, al final la calidad siempre tiene que priorizar la cantidad, aunque obviamente ambos aspectos, el cualitativo y el cuantitativo, perdón, son importantes, pero lo que no tiene límite, o por lo menos estamos muy lejos de ese límite, es de conseguir optimizar toda la envoltura alrededor del entrenamiento. Es decir, que si entrenamos, por ejemplo, 2-3 horas al día, lo que hace el deportista las otras 21 horas o 22 horas o 20 horas aproximadamente va a ser muy importante y va a condicionar los resultados. Y si multiplicamos eso por 10-12 jugadores y durante los 365 días del año, al final la diferencia va a ser brutal entre nuestro equipo y el equipo de otro prepa o de otro cuerpo técnico que no tengan en cuenta esos aspectos. Por lo tanto, lo que íbamos a dar va a ser de forma clara darte una ventaja enorme a ti y a tu equipo si consigues cumplir estas premisas y el resto de equipos no lo cumplen, que a día de hoy creo que es muy difícil poder llegar a ese nivel de trabajo o de control fuera de la pista, ¿vale? Deciros que este podcast estamos resumiendo de forma muy resumida la última formación que vamos a liberar en las Sport Learning Lab. Es decir, es más o menos un 5%, un 7% de la información, lo que consideramos que os va a ayudar más en estos breves minutos que que va a durar este podcast, pero que sepáis que la formación completa, todos los que estáis en el Learning Lab, la tendréis con los vídeos, con los datos, con los artículos, con un montón de ejemplos para diferentes deportes, estructuras competitivas, diferentes contextos, y os quedará muy claro. Además de tener obviamente el soporte de poder preguntar dudas cuando queráis, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿vale? Solamente para que lo sepa la gente, que lo que damos aquí es una parte importante que en mi opinión os va a ayudar seguro, pero que el 100%, el restante 95% del contenido va a estar en esa formación que está incluida en el Learning Lab, ¿vale? Pues nada, vamos a por ello. El título del podcast es Proceso de recuperación en el deporte. ¿Por qué creemos que es importante? Si queréis, pausad un momento y reflexionad sobre esa pregunta, porque parece una pregunta tonta, pero realmente, ¿por qué es importante el proceso de recuperación o por qué tenemos que dedicarle tiempo o esfuerzo a formarnos en ello? ¿Vale? Me imagino que ya lo habréis pausado, que ya lo habéis pensado. Desde mi punto de vista, o realmente la evidencia, la fisiología nos lo dice, es porque realmente las mejoras físicas no se producen cuando entrenamos. Es decir, aunque suene antiintuitivo, es así. Cuando estás haciendo un esfuerzo, cuando estás corriendo, levantando pesas, haciendo cualquier tipo de ejercicio físico, eso es un estresor, es una agresión a tu organismo y a su equilibrio interno, a su homeostasis, y no estás mejorando en ese momento. De hecho, estás empeorando. Si te hacen cualquier tipo de marca después de un entrenamiento o durante un entrenamiento intenso, tus marcas empeoran. Es decir, eres peor, eres peor físicamente, eres menos capaz de lo que lo eras una hora antes o 2 horas antes, ¿vale? ¿Cuándo mejoramos? Cuando recuperamos de ese proceso. Es decir, al final el organismo, el proceso de entrenamiento, en este sentido es simple. Es decir, tenemos un nivel base de rendimiento, sometemos a nuestro cuerpo a cierto estresor, a cierta agresión externa, nuestro organismo reacciona con estado de alarma y busca prepararse de alguna forma para que si vuelve a llegar ese estímulo esté un poco más preparado para sobrevivir y para poder
a hacer frente a dicho estímulo. Como el siguiente estímulo que damos es un poco más intenso, de nuevo se vuelve a intentar preparar para ello. Y esto repetido en el tiempo, obviamente con una planificación, priorización y programación adecuada, consigue que una persona que no puede, por ejemplo, correr 10 minutos seguidos, de aquí a 2 años corra una maratón a un ritmo de, qué sé yo, 5:30 el kilómetro. O sea, un ritmo bastante o muy interesante para una maratón. Os pongo un ejemplo, quizás sea un poco exagerado, pero bueno, sabéis que esto sucede, que hay gente que no ha corrido en su vida, a los 40 años le entra la fiebre de correr y empiezan a correr maratones o ultra trail. ¿Por qué? Porque su organismo se adapta a ese proceso hormético, a ese proceso de agresión que en dosis controladas o en dosis no exageradamente grandes te hace más fuerte. Te daña mucho menos, te daña muy poco a corto plazo y te hace mucho más fuerte a medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, por eso es importante la recuperación. Pues si conseguimos dominar y controlar el proceso de recuperación, conseguiremos mejorar más con el mismo estímulo. Y eso en deportes colectivos, eso en el baloncesto es clave. Y eso en ligas como la NBA o la Euroliga es clave. Por lo tanto, que si sabéis mucha recuperación, quizá podáis haceros poco a poco un hueco en ese tipo de ligas, en ese tipo de estructuras competitivas, ¿vale? Vamos ahora a hablar de la pirámide de recuperación. Esto quiero deciros que no lo he visto en ningún sitio, si lo hubiese visto lo citaría, pero realmente no he podido encontrarlo. Esta pirámide la he elaborado yo en función de lo que creo que es más importante, desde la base hasta la punta de la pirámide, en función de la evidencia científica que he ido leyendo durante años, tanto en psicología como en nutrición como en ciencias del deporte, y lo que he ido poco a poco contrastando y probando. Por lo que si alguna persona la ha visto en cualquier sitio, que me lo hagan saber y yo los citaré y los referenciaré encantado, ¿vale? O sea, creo que en principio es elaboración propia de Asesport y por eso no cito a otros autores, ¿vale? En principio, ¿cuál sería la base de la pirámide? Sería una carga crónica alta. Como Tim Gabbett publica en toda su unidad de investigación, los jugadores que están más adaptados, con cargas crónicas más elevadas, se lesionan menos y se recuperan antes de diferentes estímulos de entrenamiento. Es decir, el problema no es realizar X series de entrenamiento de fuerza excéntrica más un entrenamiento corriendo 100 pistas, 100 pistas de ida y vuelta. El problema es que las personas que se lesionan haciendo eso seguramente tuviesen un nivel medio de carga, es decir, su carga crónica era mucho menos que eso. Es muy raro que una persona, que un jugador, que su carga crónica sea correr 150 pistas y hacer el doble de fuerza de la que hicimos, se lesiona haciendo ese entrenamiento. Casi imposible que eso suceda. ¿Por qué? Porque su carga crónica le protege. Por lo tanto, el primer pilar de la recuperación, ¿cuál es? Carga crónica elevada. Da igual lo que hagamos de Normatec, de baño de hielo, de un gel de carbohidratos, de lo que queráis, da exactamente igual si estamos poco entrenados. Es decir, si damos un estímulo a un deportista y el mismo estímulo a otro deportista, si el primero está mucho más en forma, 100% se va a recuperar antes. Y da igual que duerma regular, que coma menos o incluso que ayune. Se va a recuperar mucho antes que la persona que no está acostumbrada. Y de nuevo miremos un ejemplo muy exagerado. La persona, por ejemplo, que es un atleta y que todos los días entrena entre 15 y 25 kilómetros a un ritmo más o menos de umbral anaeróbico o con su máximo de oxígeno, ¿vale? Un ritmo leñero. Y tenemos a otra persona que nunca corre, ¿vale? Ahora pongamos, por ejemplo, que van a hacer un día 5 kilómetros corriendo y el atleta no va a dormir, va a salir de fiesta, no va a comer nada, va a ayunar y al día siguiente va a volver a entrenar. ¿Cómo se va a sentir? Fatal, ¿vale? Aún así, ¿qué tiempo va a hacer? Muchísimo mejor que la persona que no es atleta, que no corre y que después de los 5 kilómetros está reventada. Y da igual que haya hecho baño de hielo, que reciba masaje, que haga electroestimulación para recuperar, lo que sea. No va a poder compensar de ninguna forma su falta de condición física. Obviamente es una caricatura, es un ejemplo extremo, pero para que veamos que lo más importante y la mayor inversión en recuperarse es estar en forma. Por lo tanto, la planificación, priorización y programación del entrenamiento, la siguiente formación de las Sport Running Lab, porque queremos que todo vaya alineado y que sigáis un camino que tenga sentido claramente, ¿vale? Y que no tengas que pensar hacia dónde ir ni tener que buscar evidencia fuera de la plataforma de educación, va en esa línea. Es decir, en primer lugar os enseñamos todo lo relacionado con la recuperación, pero después nos centramos en el pilar más importante. ¿Y cuál es? Conseguir una carga crónica elevada, pero conseguirla con criterio y sabiendo planificar, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente peldaño? Sueño reparador. Lo pongo en un peldaño diferente porque creo que es tan importante que hay que separarlo de otro tipo de niveles de la pirámide. Hay un montón de evidencia y en el curso lo citamos y lo mostramos. Hay un montón de evidencia de que el sueño
no solamente la falta de sueño repercute a nivel hormonal, a nivel de precisión en el tiro, precisión en el saque de tenis, tiempos más lentos de sprint, menos fuerza, todo eso hay un montón de evidencia, pero es que también hay evidencia de lo contrario. Es decir, me puedes decir, por ejemplo, yo ya duermo bien, yo ya duermo una cantidad de horas aceptables, 7,5, 8, ¿por qué o en qué me beneficio durmiendo más o por qué tengo que hacer que mis deportistas duerman más? Y hay estudios, por ejemplo, en el que, creo recordar que eran juegos de tenis, en el que tenían una línea base de rendimiento. Cuando se les restringía el sueño, bajaban automáticamente el rendimiento de forma drástica. Para la siguiente fase del estudio, no simplemente les dejaban dormir normal, por así decirlo, sino que les pedían obligatoriamente que durmiesen más. Y si no podían dormir más, porque obviamente a veces no se controla, les exigían que estuviesen en la cama 10 horas. ¿Qué ocurrió? Que aumentaba el rendimiento respecto a la línea base. Es decir, más rendimiento simplemente durmiendo más. Muchas veces nos obsesionamos con pastillas, suplementos, qué tipo de nueva herramienta hay, y al final a veces es tan sencillo como descansa mejor, duerme más. Lo mismo con lesiones, un montón de relación con las lesiones, la gente que duerme menos respecto a deportistas que duermen más y que tienen más calidad en el descanso. También con concentración hormonal. De nuevo, hay un montón de suplementos ilegales, de anabolizantes, de esteroides anabolizantes, que es la testosterona, intentar elevar la testosterona. ¿Por qué? Porque da una cantidad de rendimiento brutal. Imaginaos, por ejemplo, pensad en el cambio de un niño a un adolescente, el aumento de fuerza, de masa muscular, de resistencia, de todo, ¿vale? Obviamente, la falta de sueño no te repercute tan negativamente, al final lo que te baja es un 15-20%, pero que es mucho. Imaginaos, en vez de bajarla un 15-20%, conseguimos aumentarla un 10% con buenos hábitos, que se puede. Ese 30% de diferencia es brutal. Es mucho más que cualquier suplemento te pueda aportar, ¿vale? Y también hablaremos de suplementos en el curso que te pueden dar un extra a nivel hormonal de forma totalmente legal y sana, obviamente, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente peldaño, el tercer nivel? Sea la disponibilidad energética y proteica. Es decir, al final es clave que ajustes tu ingesta calórica a tus objetivos. Es decir, si tú quieres perder peso, tu objetivo es perder masa grasa, puedes estar haciendo un déficit calórico controlado porque así lo planificas y está perfecto. Pero en principio tienes que intentar, o la recuperación va a ser mejor si estás en dieta normocalórica, comer la misma cantidad de calorías de las que gastas o incluso en ligero superávit. Eso también ayuda al cuerpo a recuperarse más fácilmente. Y también tener un nivel adecuado de proteínas. Normalmente se recomienda a deportistas de fuerza o a gente que entrena a alto nivel en torno a 1,8, 2 gramos de proteína por kilo de peso por día. Si estamos en déficit calórico, podemos subirlo a 2,5, incluso 3. Hay estudios que incluso con más cantidad no hay ningún problema, pero bueno, 2,5 o 3 parece suficiente. Con eso, más trabajo de fuerza, protegeremos la masa muscular mientras perdemos grasa. Y si por el contrario estamos en una fase más de superávit calórico, intentando aumentar masa muscular, intentando crecer, con un poco menos de cantidad nos valdría. Con 1,5, 1,7 nos valdría. El siguiente peldaño, el siguiente nivel, ¿cuál sería? Medidas de recuperación adicionales. Es decir, ¿qué cosas puedo hacer expresamente para recuperarme mejor? Es decir, que el único objetivo es intentar recuperarme un poco antes o un poco mejor. Esto ya está muy cerca del pico de la pirámide porque es mucho menos importante, ¿vale? Pero aún así podemos hacer cosas. ¿Qué podemos hacer? Hay evidencia de diferentes medidas de recuperación. Algunas, por ejemplo, son medias de compresión o sistemas de compresión. Pueden ser medias, Normatec, etc. Hay diferentes estudios, pero en general sí que suelen mostrar que hay un efecto pequeño, pero un efecto positivo en la recuperación. Depende de los estudios, pero en principio puede haber una cierta ayuda. También baños de hielo. Hay diferentes dudas o hay diferente controversia respecto a esta medida de recuperación, pero en principio las sistemáticas y los metaanálisis suelen mostrar que en torno a 11 grados no hace falta que esté muy fría, no tiene que estar congelada. De hecho, no ayuda más que esté a 2 grados. De hecho, hay sistemas de crioterapia que la ponen, creo que es a -50, -80, una locura así, y se ha visto que no es más útil que el agua cercano a casi fresca. Es decir, que no hace falta que esté exageradamente fría. En principio, los protocolos más estudiados o que más evidencia tienen son 2 veces 5 minutos, descansando en torno a 2. Es decir, 5 minutos con ese agua fría, no congelada, 2 minutos fuera, simplemente sentados, y volver a meterse dentro. También se ha visto que en principio ayuda. En el curso mostramos exactamente los estudios, mostramos los datos, en qué variables ayuda más, en cuáles no hay evidencia, y así con todo, ¿vale?
¿Qué más podríamos hacer? Por ejemplo, estiramiento. No hay evidencia de que aumente la recuperación o la favorezca. Eso no quiere decir, desde mi punto de vista, que nunca se deba estirar. Si algún jugador siente tensión en algún punto muscular, puede estirar y seguramente ayude, pero no de forma obligatoria con todos, un protocolo de todos los grupos musculares. Lo que creo que sí tiene sentido es realizar trabajo de movilidad, es decir, hacer un trabajo que haga que esa articulación poco a poco recupere su tono habitual y recupere su rango de movimiento normal, el que tendría antes de haber hecho ese tipo de esfuerzo y de estar en tensión. Eso sí que sería bastante interesante. Otro método que se utiliza en ocasiones es el foam roller y no está claro, hay mucha controversia. Entonces no nos atrevemos a dar una consigna clara o un protocolo claro, pero en principio se suele recomendar para utilizar antes, es decir, más a nivel de activación, pasadas más fuertes y muy rápidas y más intentando sustituir el estiramiento estático que se hacía a veces años atrás por ese trabajo de foam roller. Aumenta el rango de movimiento a corto plazo y nos da ese plus de cara a entrenar. En cambio, tras la sesión tendría más sentido ir con pasadas lentas, más a nivel de relajación y simplemente por las zonas que creamos que más tensas o con mayor stiffness muscular tenemos, ¿vale? Lo ideal sería que fuese más largo que en la activación y también con pasadas, como decimos, más prolongadas, más largas. Y por último, la última medida de recuperación que vamos a hablar aquí en el podcast, en el curso nombramos alguna más, sería un trabajo ligero, aeróbico, a moderada baja intensidad. Es decir, intentar que la sangre siga moviéndose y que las articulaciones y la musculatura más dañada por el ejercicio tenga un estímulo bajo para intentar aumentar la oxigenación. ¿Vale? No tenemos evidencia clara de que eso funcione. Sabemos que hay deportistas como Nadal, por ejemplo, que lo utiliza y yo personalmente sí que siento de forma subjetiva que cuando lo realizo me siento mejor, ¿vale? Es lo que yo siento y siento con mis deportistas que si al día siguiente consigo que caminen, es decir, que se muevan y después que a lo mejor hagamos algún tipo de tiro en el que simplemente suden, es decir, que consigamos ese nivel en el que lleguen a sudar, se encuentran mucho mejor después que si no lo hiciese. Aunque ellos muchas veces no quieran, sobre todo los americanos, son un poco reacios a hacerlo, una vez que lo hacen se sienten mejor. Y de hecho es que es lógico, lo que sí que tenemos un montón de evidencia es que mantener la misma posición en el tiempo produce rigidez articular, produce molestias y no ayuda al rendimiento físico, como por ejemplo los viajes en bus o en avión en el que estás muchas horas en la misma posición. Después de eso es una constante que los jugadores tengan molestias, que tengan dolores, que se sientan mal. Entonces lo más opuesto a ese tipo de situación es movernos. Es decir, que a lo mejor no hay tanta evidencia de que tenga que ser a tal porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva o máxima, pero simplemente el movernos, el explorar diferentes rangos de movimiento. Podemos unir el caminar con sudar un poco con la movilidad. Todo eso, creo que la lógica y también mi experiencia nos dice que ayuda, ¿vale? Y también en el curso enfocamos la recuperación mucho en esa línea, ¿vale? Que además es gratis. Vale, en este caso vamos a ver un solo ejemplo. Como os comentamos en la formación, en el Learning Lab tenéis diferentes contextos, diferentes deportes. Dentro del baloncesto tenéis diferentes situaciones de pretemporada, temporada, momentos clave del playoff. Aquí no podemos hilar tan fino, pero vamos a explicaros un poco por encima lo que allí podéis encontrar, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de diferentes contextos dentro del baloncesto. ¿Y cuál es el punto principal? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que llevarnos? Desde mi punto de vista, que hay que planificar y periodizar la recuperación. Es decir, creo que hace años pasaba mucho que la activación, el calentamiento, como queramos llamarlo, yo no soy ningún purista de la nomenclatura, el calentamiento o activación antes parecía que era algo que se hacía pues antes de arrancar y la vuelta a la calma, algo que se hacía después. Y da igual cómo sea la sesión, que el calentamiento va a ser como sea. Es decir, que no tiene ningún tipo de conexión. Ahora ya sabemos, tenemos muy asumido que la activación, el calentamiento, va muy enfocado a facilitar el rendimiento en la parte principal, aparte de mejorar todo lo que podamos en esa microsesión que es la activación, lo tenemos totalmente asumido, pero lo mismo tiene que ser con la recuperación. Habrá muchos días que no haga falta hacer ningún tipo de recuperación y que no tenga sentido de hecho, y habrá veces que habrá que hacerlo. Y eso es la planificación y la priorización de la recuperación. Es decir, que no siempre se hace estirar al final porque sí. Yo estoy súper en contra de esa metodología, estoy súper en contra de que siempre haya que estirar al final porque sí. Yo creo que muchas veces o normal será que no haya que hacer nada y que en ciertos momentos todo el mundo tiene que hacer ciertas cosas porque hay que recuperarse lo antes posible y porque priorizamos la recuperación a la consecución de adaptaciones, que en esto en el curso hablamos mucho de ello, ¿vale? Vamos a dar tres tips muy claros, 3 puntos clave. ¿Qué hacer en la pretemporada? En la pretemporada,
claramente hay que priorizar las adaptaciones sobre la recuperación inmediata. Es decir, lo más importante es mejorar. Por eso yo en todos los equipos no permito que haya baño de hielo en la pretemporada. Y el fisio me pregunta, yo le doy artículos, le argumento, en general no hay ningún problema, algún fisio más reacio, pero le digo, si tienes algún tipo de evidencia que me convenza, pues no hay ningún problema, pero no ponemos hielo en pretemporada. Si los jugadores están se quejan mucho, le digo, si quieres en tu casa comprar hielo, cómpralo, prepáralo, y entonces ya entenderé que tienes tal interés en hacer baño de hielo que, bueno, ¿qué le voy a hacer? Pero en el club no se pone baño de hielo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido estar entrenando para ganar adaptaciones y utilizar medidas de recuperación que sabemos que pueden dañar ese tipo de adaptaciones. Aparte de eso, creo que es importante en pretemporada conseguir otras adaptaciones que no son puramente fisiológicas, sino también psicológicas. Es decir, conseguir seguir entrenando, seguir rindiendo y no quejarnos aunque tenga las piernas pesadas, aunque esté cansado, aunque esté, etcétera. Es decir, que en pretemporada me gusta que lleguemos a ese punto en el que tenga malas sensaciones físicas y aún así seguir rindiendo. Por lo tanto, no veo positivo aportar ayudas externas de forma habitual en pretemporada. A lo mejor en algún momento puntual por ciertas razones, pero no de forma general. Por lo tanto, tampoco creo que tenga sentido que el fisio, en cuanto un juego esté un poco cargado, actuemos sobre esa persona, sino dejar que su propio cuerpo se acostumbre a eso, lidie y se haga más fuerte, más resiliente, y después en la temporada, cuando ayudemos, irá mucho más sobrado. Esa es un poco la idea. Por lo tanto, en pretemporada, no baño de hielo, no Normatec, entrenar a veces también es interesante con glucógeno bajo y si pudiésemos llegar hasta ese nivel de profesionalidad, intentar planificar también la nutrición, no solo la recuperación y no solo el entrenamiento. Es decir, que la planificación del entrenamiento, de la recuperación y la nutrición fuese conjunto. Creo que de momento es un poco un sueño, creo que a día de hoy no se hace en prácticamente ningún sitio, pero creo que ese es el futuro y los que antes llegan al futuro van a tener ventaja. Esa es mi opinión y mi punto de vista. ¿Qué haríamos luego en la temporada? Pongamos liga regular, jugamos en principio una vez a la semana, tenemos tiempo para recuperarnos, aunque hay viajes, hay ciertos hándicaps, hay un montón de situaciones que van a dificultar recuperación, pero jugamos una vez a la semana. Es decir, no parece que haya una presión de tiempo enorme para recuperarnos ya de ya. ¿Qué es lo que yo haría o cómo lo enfoco yo? Tiene que haber un equilibrio entre adaptaciones que conseguimos y que perseguimos y la recuperación a corto plazo. Es decir, no podemos solamente buscar adaptaciones, no nos vale que el jugador llegue un viernes jugando un sábado y esté pesado, no puede pasar eso, salvo que haya pasado alguna novedad o algo raro, no puede pasar eso porque ya no estamos en pretemporada y tiene que estar fresco y con muy buenas sensaciones el día de partido y si me apuras el día antes para que ya vaya con confianza. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo haría? Planificar, priorizar y programar la recuperación. Es decir, que el baño de hielo se hace tal día, que lo hablamos todo esto en el curso poniendo diferentes ejemplos. Este día a lo mejor se da hidratos extra después del entrenamiento para recuperar glucógeno para la sesión de la tarde. Esta sesión quizás tiene más sentido no hacerla con el glucógeno 100% lleno porque va más enfocada a resistencia y tiene menos calidad a nivel de trabajo de fuerza, por ejemplo, que no tenemos. Es decir, intentar que el jugador consiga adaptaciones para seguir mejorando, porque es ambicioso y seguir mejorando durante la temporada, pero a la vez no podemos permitir nunca que el jugador no compita cerca de su 100% el fin de semana. Por lo tanto, un equilibrio entre adaptaciones y la recuperación. Y por último, en momentos clave, en playoff, en épocas de mucha ansiedad competitiva, al contrario, estaría sesgado hacia la recuperación. Es decir, el conseguir recuperarnos a corto plazo es mucho más importante y está priorizado sobre las adaptaciones en el futuro. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que estamos ya en mayo o junio y estamos en el playoff y buscamos, por ejemplo, aquí en la BBL pasar de cuartos a semifinales o de semifinales a la final. No me importa lo que va mejor ese jugador de aquí a 8 o 10 semanas o que la sesión de hoy de consumo de oxígeno, de potencia aeróbica, no es mejor el consumo de oxígeno tanto de aquí a 2 o 3 meses porque hago baño de hielo. Al final lo que yo quiero es intentar que mañana se recupere un 5% mejor para si conseguimos pasar a la siguiente ronda. Ese es el objetivo. Por lo tanto, aquí se puede utilizar hidratos de carbono justo post partido, post entrenamiento, periodizando la toma y son complejos o simples. Lo mismo con las proteínas, que sabemos que con los hidratos recuperan antes el glucógeno en proporción 3:1 o 4:1 a favor de los hidratos. Hidratos en mayor proporción simples que complejos, con una mezcla de glucosa, fructosa 2:1 a favor de la glucosa. Intentamos también que haya un componente importante de relajación, de bajar el sistema nervioso simpático y activar más el parasimpático. ¿Para qué? Para mejorar el sueño y que al final descansemos mejor que el rival.
Y también podemos jugar con el baño de hielo, el masaje del fisioterapeuta, que también analizaremos la evidencia en el curso de si ayuda o no ayuda y qué dicen los estudios y las dificultades de analizarlo, y también medidas como, por ejemplo, Normatec, quizás también trabajo vibratorio, que yo lo he probado este año porque coincide que tenemos una máquina y mi sensación es que ayuda, no sé si por analgesia, no sé por qué razón, no sé si por a nivel linfático, pero la sensación es que estás más fresco de piernas. Y también, ¿por qué no?, utilizar el efecto placebo. Es decir, si un jugador nos dice que él utilizando la Normatec vuela, ningún problema. Utilízalo en el playoff y vuela al día siguiente. Estaremos encantados de que eso suceda. Y nada, compañeros, hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy. Lo que os he comentado, he intentado daros las píldoras que considero más importantes. Creo que con la pirámide de la recuperación, si de verdad la aplicamos, el rendimiento va a ser mucho mayor a medio y largo plazo. Es decir, siguiendo este tipo de pirámide, entraremos más y mejor cada día, pues estaremos en mejores condiciones, y estableciendo esos hábitos y esa educación a los deportistas nos permitirá que al final el proceso de entrenamiento sea mejor. Y esa es la clave para recuperarnos mejor. Estar más en forma, tener más niveles de fuerza, más niveles de resistencia cardiovascular, láctica, aláctica, masa aeróbica. Todo ese tipo de factores son los más importantes para recuperarnos bien. Y después, obviamente, dominar, como hemos comentado, todas las medidas de recuperación que nos den ese plus, ese último 5 o 10% en momentos concretos. Creo de verdad, sinceramente, que si un prepa domina todos esos aspectos, estamos en una situación muy buena para ayudar a nuestros jugadores y a nuestro equipo. Así que nada, compañeros, lo que siempre decimos, si os ha gustado y podéis recomendárselo a algún compañero o compañera, nos ayudará muchísimo a poder seguir haciéndolo, porque nos lleva mucho tiempo generar cada episodio. También deciros que si dais 5 estrellas, de nuevo, os lo agradeceremos muchísimo. Y nada, que si tenéis cualquier tipo de duda, crítica, comentario, si nos podéis dejar feedback y cómo mejorar, lo agradeceremos muchísimo, ¿vale? Nos lo ponéis, por ejemplo, por Instagram, pues por ejemplo, me gustaría que hablaseis más de este tema, o te enrollas mucho en esto, puedes cambiarlo. De verdad que eso lo queremos mejorar y estamos pidiendo feedback por eso. Así que nada, un abrazo a todos y nos escuchamos en una semana.